Hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes y de verdad es un gusto poder estar aquí nuevamente, poder verlos después de otro par de semanas de las actividades, de los ajetreos de todos los días, sobre todo en este tiempo. Eh, y agradecido con Dios sobre todo por su palabra que Él nos comparte, por las cosas que aprendemos de ella. Eh, Durante las últimas semanas se ha estado difundiendo un poquito más información respecto a los efectos que han tenido las medidas que los gobiernos han tomado ante la enfermedad que ahora conocemos como COVID-19. Y cuando hablamos de información, se habla de análisis, ¿verdad? De opiniones. Sí, ¿qué tan bien fue esta decisión o esta otra decisión? Los encierros, la forma de manejar las cosas. Se ha estado difundiendo mucha más información, muchas más opiniones respecto a los resultados que se han visto hasta ahora. Y casualmente, viendo las noticias esta semana, me encontré con una nota en uno de los canales de noticias de acá, Fox News. No sé si algunos de ustedes lo sigan un poquito. Yo la verdad en lo personal no me gusta mucho meterme a las noticias, pero no les voy a decir que no. De repente en el trabajo, en un ratito los breaks o en la hora de la comida, veo a ver qué novedades hay, ¿verdad? De repente sí me meto. Y, y me llamó la atención una nota que habla acerca de las tasas de divorcio aquí en Estados Unidos. De hecho, se titula Las tasas de divorcio en Estados Unidos se disparan por pandemia de COVID-19. Y lo estoy traduciendo, ahora sí literalmente, mientras lo estoy leyendo ahora. Es una nota en inglés. Esta nota o columna, ¿sí? La autora es Elizabeth Rosner de New York Post, pero está en el canal de Fox News y quisiera compartirles un poquito de esto para ver algunos datos, para ver algunas cosas que se me hicieron un poco interesantes y arrancar este estudio bíblico de esta forma. Dice así, las tasas de divorcio se han disparado, han incrementado en los Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus, mientras las parejas han estado encerradas en sus casas durante meses. ¿Sí? El número de personas buscando divorcios es 34% más alto que en el mes de marzo. No que en el mes de marzo, sino de marzo a junio de este año comparado con el año pasado, 2019. Continúa diciendo que una combinación de estrés, desempleo, estrés de tipo financiero también, la muerte de familiares debido a la enfermedad, el tener a los niños en la casa, tener que educarlos en la casa cuando no se está acostumbrado a eso, sí. A eso se refiere en esta parte. También otro tipo de enfermedades mentales ha puesto un estrés muy significativo en las relaciones matrimoniales. Continúa diciendo que los datos muestran que 31% de las parejas admiten que estos encierros han causado daños irreparables en su relación. El interés en la separación durante la cuarentena se alcanzó un pico en abril 13, justo 15, 20 días después de que empezaron la mayoría de los estados a cerrar. Entonces, continúa dando un poco más de datos. Continúa diciendo que Health and Human Services Professionals, o los profesionales de servicios de salud, le llaman a esto la fase de la desilusión, de disillusionment phase en inglés. Y también dice que de hecho 20% de las parejas quienes buscaron divorcio se habían casado en los últimos 5 meses previo a estos números y a este periodo de tiempo al que se está refiriendo aquí. Y esto indica que las parejas, aquellas
más recientemente casadas estaban menos equipadas para lidiar con los estresores generados por COVID-19. Otro dato interesante que dice este artículo es que los estados localizados en una región que le llaman Bible Belt, ¿sí?, que incluye regiones del sureste de Estados Unidos, más que nada, registraron los números más altos de divorcios durante la pandemia de 2019. No de 2019, de COVID-19, perdón. Entonces, quisiera detenerme ahí. Creo que esta es suficiente información para el tema que quiero abordar hoy, pero se me hace interesante leer esto y solo para aclarar, no es mi intención hablar del matrimonio en este estudio, no es exactamente lo que quiero abordar. Es parte de, pero no es exactamente lo que quisiera tratar. Lo menciono como un ejemplo y lo tomo como la base como una introducción, porque la relación matrimonial hoy en día nos da un parámetro muy claro de lo que es el estado espiritual de las personas, de lo que es en general, hablando generalmente, de las personas en esta sociedad como hoy la conocemos. En una clase de economía que yo tomé hace algunos años en la universidad, recuerdo una frase que nuestro profesor nos dijo y que se me quedó muy grabada, y es una de esas frases que se te quedan grabadas durante mucho tiempo porque hallas el sentido. Y él nos decía, muchachos, miren, en México, la gran mayoría de las personas queremos lograr los resultados esperados con el mínimo esfuerzo posible. Así nos decía. La gran mayoría de las personas queremos lograr los resultados esperados con el mínimo esfuerzo posible. Y cada vez que pienso en esto que nos decía, porque más de una vez nos lo dijo, si no es porque fuéramos flojos, si hiciéramos la tarea, ¿verdad? Pero cada vez que recuerdo esas palabras, pienso en que esto no es un problema exclusivo como de la cultura mexicana, sino que es exclusivo de la naturaleza humana, diría yo. Es algo muy propio de la naturaleza humana, sin importar nacionalidad, sin importar de dónde seamos. Y es cierto lo que decía, o sea, la gran mayoría de las personas, yo diría en el mundo, queremos lograr los resultados esperados con el mínimo esfuerzo posible. Y cuando vi esta nota, me puse a leerla, no pude evitar acordarme de estas palabras. Y vamos a empezar con las preguntas que me gustaría que analizáramos, que pensáramos en este estudio. Empezando por esto, ¿por qué hay tantos problemas en el matrimonio? En los matrimonios de hoy en día. ¿Por qué hay tantos problemas en las familias, en la sociedad? Y otra pregunta más es, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? A nosotros en este camino de vida, ¿cómo nos afecta? Entonces, para comenzar, ya entrando en materia, vamos a Mateo capítulo 7. ¿Me acompañan a Mateo 7, por favor? Mateo capítulo 7, en el verso 13. Y esto, aquí lo que está diciendo Jesucristo es después de todo lo que dice, es un seguimiento de lo que Él enseña en Mateo capítulo 5 y 6, y continúa con esto. Y llega al verso 13 diciendo, entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, y pocos son aquellos que la encuentran. Pocos son aquellos que la encuentran. Y esta es una escritura que no es difícil de leer,
pero sí es difícil de aceptar. Porque como seres humanos, a nosotros no nos gusta batallar. Y es cierto, o sea, no he conocido a alguien que me diga lo contrario. No, a mí me gusta estar batallando. ¿No? Nos gusta creer que tenemos las cosas resueltas y nos gusta creer que tenemos las cosas bajo nuestro control. Nos gusta sentir eso. Pero lo que Jesús vino a enseñarnos es esto que dice aquí en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Y quisiera que pasáramos a Marcos, capítulo 10. Vamos a Marcos 10 y vamos a comenzar a leer en el verso 17. Marcos 10, 17, que dice lo siguiente. Y mientras él salía al camino, uno vino corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se acerca esta persona a Jesús y le hace esta pregunta. Se arrodilla ante él, no solamente ella, se arrodilla. Le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y solo por leer cómo se acerca a Jesucristo, uno podría de entrada decir, tiene una intención sincera, ¿no?, en lo que le está preguntando. Dice el verso 18, pero Jesús le respondió y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, y ese es Dios. Y yo, esta es una parte que yo no entendí hasta que escuché la explicación que daba Fred acerca de este verso, que es porque Jesús no podía ser bueno completamente en la carne, como lo era cuando lo era siendo Dios antes de despojarse a sí mismo. Pero esta es la respuesta que le da primero. Dice: ¿por qué me llamas bueno a mí? Nadie es bueno excepto uno, y ese es Dios. Conoces los mandamientos, verso 19, dice: no cometerás adulterio, no cometerán asesinato, no robarán, no darán falso testimonio, no defraudarán, honren a su padre y a su madre. Y en el verso 20, él respondió y le dijo: Maestro, he guardado todos estos desde mi juventud. Todo esto ya lo he guardado desde mi juventud. Y yo, la verdad, no sé qué clase de respuesta estaba esperando esta persona de parte de Jesucristo. Y lo que esto me recuerda a mí un poquito es, no sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí me llegó a pasar. Es como cuando estás en la escuela y tu maestro de matemáticas les pone un problema a todo el salón, una ecuación, yo qué sé, ¿verdad? Un problema que nadie puede resolver, todos, nadie le atina, nadie da con la respuesta y tú lo intentas y vas a que te lo revise y según tú ya lo contestaste, ya lo tienes bien el problema, ya vas y estás esperando a lo mejor que te felicite, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el profesor te dice: te brincaste un paso. No es la respuesta correcta. Hay algo que te faltó para resolver el problema. Y esa es la sensación que me da cuando leo sobre esta persona. Y sin embargo, noten la respuesta de Jesús. Y si Jesús estaba mirando, mientras estaba mirándolo, se lo amó y le dijo: hay una cosa que te falta. Hay una cosa que te falta. Dice: ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven, recoge la cruz y sígueme. En otras palabras, lo que le está diciendo es: te falta otra parte y es la parte que no es fácil. Y no estoy diciendo con esto que guardar los mandamientos sea fácil, sino que es muy diferente guardar los mandamientos en la letra de la ley a guardarlos en el espíritu de la ley. Es diferente, es otro nivel. Por eso Jesús le está diciendo:
hay una cosa que te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, recoge la cruz y sígueme. En otras palabras, eso es lo que él estaba diciendo. La parte que te falta es esta. Verso 22, pero él estuvo muy triste al oír estas palabras y se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Y algo que encuentro interesante, específicamente en este verso 22, es que esta persona tenía mucho que perder y poco que ganar en sus propios ojos. Eso es lo que leo aquí. Se fue afligido porque tenía muchas posesiones. En sus propios ojos, esta persona tenía mucho que perder y poco que ganar. Esa es precisamente la causa de los problemas que vemos a nuestro alrededor. Sean matrimoniales, sean familiares o de cualquier otra índole. Por naturaleza, el ser humano no estamos dispuestos a escoger el camino difícil, esa puerta estrecha que leíamos en Mateo 7, porque en los ojos humanos eso es mucho que perder y poco que ganar. Por eso es lo que genera todo esto, la falta de amor por mi prójimo, que ahorita mientras hablamos está por todas partes. Falta de amor al prójimo, la falta de soportar cuando me agravian, la falta de hacer las cosas porque siento que no me corresponde a mí hacerlo o porque siento que ya hice suficiente. Y estamos hablando de cosas del día a día. El camino del cristiano es un camino de todos los días, ¿verdad? No sé si ustedes sepan, estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen, a lo mejor hasta han leído alguna de sus publicaciones. Dave Ramsey, para los que no lo conocen, él es un locutor de un programa de radio, es autor de libros de finanzas personales y es hombre de negocios, ¿verdad? Y tiene un dicho que repite muy seguido, dice, lo estoy traduciendo del inglés al español, dice, vive como nadie más para que puedas vivir y dar como nadie más, para que puedas ser generoso. Y lo traigo también a la mesa porque este principio lo que nos dice es, tienes que hacer sacrificios ahora y trabajar y sembrar ahora para que después puedas cosechar los frutos de ese trabajo y de ese esfuerzo. Y es un principio bíblico, lo vemos en Romanos 2.6, en Jeremías 17.10, que Dios dice que va a dar a cada uno según el fruto de sus acciones, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando, es que pareciera que la regla en la sociedad es al revés. Como si nadie fuera a pedirnos cuentas, ¿verdad? Haz ahora, ten ahora, disfruta ahora, y después nos preocupamos por lo que pueda, por las consecuencias que pueda haber. Y por eso es necesario que contemos el costo de lo que cuesta seguir a Dios y a Jesucristo. Porque este camino no es el camino fácil. No es el camino fácil. No es la puerta amplia. Vamos a continuar leyendo aquí en Marcos 10:23 dice, y después de mirar alrededor, Jesús dijo a sus discípulos, qué difícil es para aquellos quienes tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para aquellos quienes tienen riquezas entrar en el reino de Dios, porque mucho más frecuente que no, las riquezas y las comodidades de esta vida nos impiden ver más allá de lo que este mundo nos ofrece. Se pierde la visión, se crea como una barrera, se crea como un obstáculo ahí. Y precisamente por eso Jesucristo le estaba diciendo a esta persona, ve, vende todo lo que tienes, deshazte de eso primero, en lo espiritual, ¿sí? Deshazte de las cosas físicas para que puedas crecer en lo espiritual.
Qué difícil es para aquellos quienes tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y hablamos de riquezas y estoy seguro que no se refiere solamente a las riquezas monetarias. ¿Qué clase de riqueza podemos tener aparte de eso? Cualquier cosa que pongamos antes que a Dios, ahí son los ídolos, ¿verdad? Son los ídolos, son esos obstáculos, es todo lo que ponemos como prioridad en nuestra vida. Eso es una riqueza, algo que atesoramos, algo que le damos valor. Esas son las riquezas. Entonces, Jesucristo dice, qué difícil es para aquellos que tienen riquezas de este tipo, sí, entrar en el reino de Dios. Verso 24, pero los discípulos estuvieron asombrados de sus palabras y otra vez Jesús respondió y les dijo, hijos, qué difícil es para aquellos quienes confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Se los está reafirmando, se los está clarificando. Es más fácil, es más, hasta usa esta analogía, dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Nos está diciendo, para una persona que no se ha despojado de eso en su vida, es muy, muy difícil entrar al reino de Dios. Muy difícil. Verso 26, y ellos estuvieron asombrados más allá de medida, diciendo entre ellos mismos, ¿quién entonces es capaz de ser salvo? Pero Jesús los miró y les dijo, con los hombres esto es imposible. Y quiero hacer especial énfasis en esto, porque dice, con los hombres esto es imposible, no hay forma. Pero no con Dios, porque con Dios todas las cosas son posibles. Y es cierto, aquí Jesús nos está dando la clave de todo el asunto. Así que, ¿cómo entrar por la puerta estrecha? ¿Cómo entrar por la puerta estrecha? Eh, Acompáñenme, vamos al Salmo 127. Quisiera que vayamos ahí un poco para ver algo que se me hizo muy interesante en este Salmo. El Salmo 127. Mi intención con lo que vamos a leer aquí es profundizar más en este punto. En el verso 27 de Marcos 10 que dice, con los hombres esto es imposible, pero no con Dios. Salmo 127, 1 dice así, a menos que el Señor construya la casa, laboran en vano quienes la construyen. A menos que el Señor guarde la ciudad, el vigía permanece despierto en vano. Es en vano para ustedes, verso 2, levantarse temprano, sentarse tarde, comer el pan de afán, porque Él provee para sus amados incluso mientras duermen. Y mientras podemos ver el significado literal de estas palabras, lo podemos entender. Mientras yo leía eso esta semana, me di cuenta de lo que nos está diciendo es que ni las cosas más básicas las podemos hacer por cuenta propia. Pensemos en esto un minuto. Las cosas más básicas, lo más básico, que es tu casa, tu familia, tu trabajo, tus afanes, mis afanes, sentarnos a comer ese pan de afán. Ni siquiera eso. O sea, es en vano todo eso porque Dios dice provee para sus amados incluso mientras duermen las cosas necesarias. Como dice en el Salmo 37, jamás he visto al justo que le falte algo, ¿verdad? Si el Señor no hace que las cosas sucedan, entonces no suceden. Y, y cuando estaba leyendo esto,
lo conecté con lo que leímos en Marcos 10:27, pues, con los hombres esto es imposible, pero cuando vemos estas cosas y nos damos cuenta de que incluso las cosas más básicas, ¿sí? Si Dios no permite, si Dios no las pone ahí para nosotros, son imposibles, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? ¿A dónde nos está llevando? ¿Sí? Porque es precisamente esto lo que dice en el Salmo 127, es precisamente el no reconocer esto lo que causa tantos problemas en todos los ámbitos que estábamos viendo al principio de este estudio. En todos esos ámbitos. Ahora, vamos a Mateo 16. Mateo capítulo 16, en el verso 24. Mateo 16, 24. Entonces, haciendo un repaso. ¿Sí? La puerta estrecha, el camino difícil. ¿Sí? Es lo que Jesús nos está diciendo. Entren por la puerta estrecha, escojan ese camino. ¿Sí? Y vemos en Marcos 10 que para hacer eso hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que tomar acción. Hay que poner manos a la obra y hacerlo. Pero nos encontramos que por nosotros no es posible hacerlo. No es posible despojarnos de eso. Y es lo que vamos a ver aquí en Mateo 16. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para llegar a eso? Para llegar a realmente despojarme de esas cosas, dicen en Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si cualquiera desea venir detrás de mí, sinceramente, esto es lo que tienen que hacer. Si cualquiera desea venir detrás de mí, entrar por esa puerta estrecha, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Exactamente lo que le dijo a esta persona. Marcos 10, exactamente eso. Y en un minuto vamos a ver cómo es que Dios quiere que hagamos esa parte, que completemos esa parte. Pero este es el paso 1. Si cualquiera desea venir detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida por mí, la encontrará. Porque ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su vida? ¿Qué beneficio le trae? ¿O qué dará el hombre en intercambio por su vida? Por su vida, por sus intereses, por su comodidad. Vamos a poner en esta sociedad. Es increíble el precio. Es increíble el precio que el ser humano está dispuesto a pagar por seguir su propio camino. Lo vemos en cosas como esta nota que leíamos al principio. Matrimonios destruidos, familias destruidas, infelicidad. El camino de Satanás convierte lo que Dios creó para bendición en una maldición. No es que el matrimonio sea el problema y nosotros lo sabemos, ¿sí? Porque el matrimonio es una institución divina que Dios creó, sino que el camino de Satanás convierte lo que Dios creó para bendición en una maldición. Es cierto. Verso 27. Porque el Hijo de Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y luego dará a cada uno de acuerdo a sus hechos. Así es como Dios es, como Dios hace las cosas, y nosotros lo que nos corresponde es hacer esta parte primero que vemos en Mateo 16. Si sinceramente queremos seguir a Jesucristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora, esto no es una cosa de una vez. Es decir, no, sí, me niego a mí mismo y te voy a seguir. Esto se hace continuamente, día tras día, día tras día. Se tiene que volver algo
habitual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre van a haber cosas que no nos gustan de nuestra vida. Siempre hay cosas que a lo mejor me hacen batallar, me hacen enojar, me hacen... no es mi zona de confort. En otras palabras, no es nuestra zona de confort. Y sin embargo, Dios lo que nos está diciendo aquí es, no te traje para estar a gusto, no te traje para estar cómodo, te traje para un plan maravilloso, para que seas parte de mi familia, para que formes parte de mi familia, pero hay un precio, hay un costo. Y quiero que tú aprendas y que sigas ese camino. Es lo que nos está diciendo en estas palabras. Jesús lo dejó muy claro, no es una, eh, no es un enigma, ¿verdad? Está diciendo, difícil es el camino. Es difícil. Es difícil, pero si nos negamos a nosotros mismos todos los días, entonces Él se acerca a nosotros. Y nosotros nos negamos a nosotros mismos primero y nos acercamos a Él, despojándonos de estas cosas, y Él se acerca a nosotros. Dios el Padre y Jesucristo se acercan a nosotros, si lo hacemos de verdad. Ahora vamos a Filipenses 2. Porque Filipenses 2 nos da una pauta muy importante y es un lenguaje sencillo de entender. Son cosas fáciles de entender, fáciles de seguir, no son confusas. Son cosas que podemos hacer en el día a día y es así como nosotros nos podemos negar a nosotros mismos. Filipenses 2, comenzando en el verso 3, dice, que nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria. Contienda o vanagloria. Volvemos al punto principal, a la nota que leía al principio de este estudio. Contienda y vanagloria. ¿Por qué? Por mi comodidad, por mis intereses, porque es mi vida, ¿verdad? Aquí dice que nada se ha hecho por estos motivos, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo, estimando a los otros sobre nosotros mismos, sirviendo y realmente buscando eso. Cada uno ocúpese no solo de sus propias cosas, no solo de mis intereses o de las cosas que estoy persiguiendo, sino cada uno también considera las cosas de los otros. Y verso 5 es la clave, dice, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino se vació a sí mismo, dejándonos el ejemplo de lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer, la muestra de cómo hacerlo. Se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Forma de siervos es lo que somos ahora. Forma de siervos es este cuerpo carnal, es esta forma de humanos. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Y estas cosas, nuevamente, hermano, no son difíciles de entender, no son difíciles de seguir. Y volvemos al principio que Fred nos enseña muchas veces es que debemos de obedecer la voz de Dios. Debemos de obedecer la voz de Dios. ¿Cómo empezamos con las cosas que leemos y decimos, ¿puedo yo hacer esto? Sí, es sencillo, lo podemos hacer. Y si nosotros realmente hacemos estas cosas, hermanos, vamos a ver cuál es el resultado final. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 en el verso 7. Y es como Fred también dice, ¿verdad? Hablando de Filadelfia, porque ese es el mensaje de Filadelfia. Todos queremos ser Filadelfia, ¿verdad? Todas las personas, las iglesias de Dios, queremos ser Filadelfia. Quisiéramos ser parte de esta iglesia.
Vamos a leer lo que dice, verso 7 en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, quien cierra y nadie abre. Conozco sus obras. Y Dios conoce nuestras obras, sabe todo lo que hacemos. Y nos dice, he aquí yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, nadie tiene el poder de cerrarla. Una puerta abierta. Y veíamos en Mateo 7, dice, entren por la puerta estrecha, la puerta difícil, la puerta donde no muchos están dispuestos a entrar por ahí. Aquí está diciendo, pongo delante de ustedes una puerta abierta, nadie tiene el poder de cerrarla porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y lo que esto nos dice, y el motivo de por qué este mensaje está aquí es que Dios y Jesucristo están más que dispuestos. Es más, ellos desean abrir esa puerta para todo aquel que esté dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Escoger ese camino difícil porque al final vale la pena. Ellos desean abrir esa puerta para nosotros. Dice el verso 10, porque han guardado la palabra de mi paciencia. Yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. Si hablamos de pruebas, pues definitivamente este año ha habido una prueba muy grande para todo el mundo, para el mundo entero. Y viene más, y viene la gran tribulación en un tiempo futuro. Y nos dice en el verso 11, aquí yo vengo rápidamente, retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarle su corona. Aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él un nuevo nombre. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje para nosotros. Entonces, meditemos en estas cosas, hermanos. Realmente quise compartir este mensaje porque es algo que es un recordatorio para el personal. Hay que seguir en fe, rindiéndonos ante Dios. Hay que negarnos ante Él todos los días y escoger esa puerta, ese camino, esa puerta estrecha, ese camino que no es el camino fácil, porque es lo que Dios y Jesucristo quieren de nosotros y vale la pena. Vale mucho la pena porque al final las glorias del reino no se comparan o mejor dicho, las penas de este mundo no se comparan con la gloria que será el reino de Dios, si Dios nos permite estar ahí. Así que con esto concluyo mi parte de este estudio. Gracias por la atención de todos ustedes y espero verlos pronto en un estudio futuro.